y estamos en comunicación con el doctor Fabián Pérez Riviera, que nos va a comentar y nos va a explicar cómo murió y por qué murió Silvina Luna, médico cirujano él, a quien le agradecemos muchísimo por estar en Tarde a Tarde. Doctor, ¿cómo le va acá a Guadalupe Regalsi y Leandro Ilia? Y la primera pregunta es, ¿cómo murió Silvina Luna y por qué murió Silvina Luna? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Leandro? ¿Qué tal, Guadalupe? En sí es una complicación que se le presentó por este exceso de material de relleno permanente y lo que provoca, como bien describió inclusive la paciente antes del deceso, es un cuadro de hipercalcemia. Este cuadro de hipercalcemia, aumento de calcio en la sangre, genera estos trastornos renales que fueron irreversibles, que la paciente llevó a estar en lista para hacer un trasplante renal. Esto también hace que al no tener función el riñón, hay varios elementos tóxicos del cuerpo normales habituales que tienen que ser filtrados por él y que no cumplieron su función. Y también se la hace más lábil en base a la medicación que tienen que darle para prepararla a que ese riñón siga trabajando, que la hace propensa a infecciones. Y ella tuvo infecciones bastante graves. Todo eso llevó a una insuficiencia renal y por lo tanto al desenlace que ustedes ya saben. Doctor, mucho se está hablando, desde que se conoce el caso de Silvina Luna, pero también en las últimas horas con su fallecimiento, del metacrilato, ¿no? Esta serie de cirugías que ella se realiza en el 2011 y cómo afectó en su cuerpo y en el de otras mujeres que además impulsan otras denuncias. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de metacrilato? Bueno, el metacrilato es un relleno permanente. Para que se den más o menos idea a qué familia pertenece a los acrilatos, que pueden ser, por ejemplo, los pegamentos tienen eso. En realidad, en nuestro país, en pequeñas cantidades, estuvo autorizado y se estuvo usando mucho tiempo. Pequeñas cantidades, pues 1 mililitro. Como todo en la vida, los excesos son malos. Entonces, colocar una cantidad excesiva de ese material cuando no estaba aprobado, en esa zona corporal donde no estaba aprobada, puede generar estos trastornos que ustedes están describiendo, ¿no? Y el desenlace fatal que vivimos. Ahora, cuando una persona, sea varón, sea mujer, va a realizarse una cirugía estética, va quizás con una intención, me imagino, se lo comunica al médico. El médico, imagino, no puede negárselo si eso es realizable, pero le informa acerca de los riesgos de esa operación. Incluso también puede negarse a hacerla si la considera Bien. riesgosa. Primero es obligatorio. Nosotros tenemos que hacer firmar un consentimiento a los pacientes donde le informamos los riesgos que va a asumir. Hay una sociedad, la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, la sigla es SACPA. Es muy fácil para los pacientes hoy por hoy saber si el médico que ustedes eligen es realmente un cirujano plástico y está capacitado y está acreditado. Inclusive hoy por hoy los socios, tanto de la sociedad como de la regional, tenemos un código QR. El paciente ingresa, pasa su celular sobre el QR y sabe si esa persona está acreditada, si es miembro titular, si tiene un número de socio y sale todo el currículum de esa persona. Entonces, el primer mensaje para todos, que creo que también nos puede dejar esta lección, esta fatal lección de la vida, es que hay que buscar personas idóneas. O sea, yo como médico podría hacer una neurocirugía, legalmente lo puedo hacer, pero jamás en mi vida pienso hacerlo, porque no estoy capacitado para hacerlo. Entonces, la cirugía estética es de los cirujanos plásticos. Nosotros nos preparan no solamente para hacerlo, sino para enfrentar las complicaciones de la misma. Este es un mensaje para toda la comunidad en general, que deberían tratar de informarse un poquito más en el momento que ustedes se dirigen a un cirujano y, como bien dijiste vos, interrogarlo, a veces en base a los alcances y las limitaciones de todo procedimiento y los riesgos que conlleva. Es muy interesante el mensaje que está diciendo, doctor. Digo, porque una de las discusiones y debates que hemos tenido al inicio del programa tiene que ver con las redes sociales. Nosotros, para poder sacarlo al aire, obviamente como todos los medios de comunicación, tenemos que poner su número de matrícula, pero en las redes sociales no se pone. Y esto es una situación donde hay muchos jóvenes que justamente por Instagram, por ejemplo, van directamente al médico sin saber si es bueno, si es malo. Lo que está diciendo usted del código QR es muy interesante. ¿Cómo les afecta a ustedes, no le digo a usted personalmente, sino a los cirujanos, esta situación en particular sobre el abuso de las redes sociales y sobre el poco filtro que hay en el mismo? Nos afecta como profesionales porque nos ensucia en el momento que, enfatizo, complicaciones vamos a tener todos en la vida.
ustedes como periodistas, yo como cirujano. Hay algunas que son esperables. De hecho, uno sabe a qué complicaciones se puede enfrentar en determinado procedimiento. Ahora, si yo utilizo un material que no está aprobado, si utilizo cantidades que no están probadas, en una zona corporal donde no está aprobado, y las posibilidades de complicaciones son mucho más grandes. Entonces, enfatizo, hoy por hoy, entiendo que las redes sociales hoy son el dominio de todos, empezando de los jóvenes, y eso conlleva a que hagan las consultas por ahí a la gente que tenga más seguidores o más likes. Lo comprendo, es parte de la regla del juego de la sociedad actual, pero no viene mal escuchar esto de, por favor, simplemente buscando ese código QR, averiguando el nombre de esa persona, si es acreditado o no, busquen persona idónea. Las complicaciones pueden aparecer, pero son mucho más bajas y mucho más predecibles. Doctor, le pregunto por una declaración que hizo hace algunos meses el doctor Aníbal Lotoki, que está condenado en primera instancia, inhabilitado también para ejercer la medicina, esto lo recalco, pero en un canal de televisión dijo que los granulomas, y le pregunto porque quizás los términos a nosotros nos resultan desconocidos, los granulomas pueden producirse por cualquier producto que se inyecte en el organismo, y él operó infinidad de pacientes que no tienen insuficiencia renal. ¿A dónde quiere llegar con esto? Y primero le pregunto si es cierto o hay algunas salvedades que realizar esa declaración. Bien, el granuloma es una reacción al cuerpo extraño. Nuestro cuerpo nos defiende. Si estamos inmunocomprometidos, o sea, tenemos nuestras defensas correctamente en su estado normal habitual, tiene que reconocer a cualquier elemento como extraño y tratar de expulsarlo, recubrirlo, evitar la interacción con nuestro cuerpo. Eso es algo normal y habitual. El problema es cuando es exagerado, como en este caso. Hay algo que se llama síndrome de Asia, es medio complicado, la terminología es en inglés, que es un síndrome de reacción autoinmune a los adyuvantes. Adyuvantes a cualquier elemento que colocamos en el cuerpo. Puede ser inclusive un marcapaso, puede ser inclusive una inyección de cualquier elemento, inclusive insulina que nos damos. En la exageración de la respuesta por la mayor cantidad de ese producto o esa mayor cantidad de granuloma es que suceden este tipo de reacciones adversas. Entonces, ciertamente un granuloma es algo por ahí a esperar cuando uno coloca un elemento extraño al cuerpo, pero si uno coloca mayor cantidad de una sustancia que no debe ser colocada en esa zona corporal, y bueno, es obvio que nos acercamos más a este tipo de complicaciones. Claro. Bueno, a propósito de esto que dice, en esa misma entrevista, él habla de que Silvina sabía bien lo que iba a ponerse, ¿no? Y aquí vuelvo a la pregunta inicial, ¿cuál es la responsabilidad del doctor por fuera de si la paciente firma ese famoso consentimiento de advertirle sobre los peligros de eso? Bien, no sé, no estoy en la situación para saber si realmente sabía o no sabía, perdóneme. Claro. Si él correctamente colocó el producto en el consentimiento y explicó los alcances y las complicaciones a las que puede llevar el paciente, por ahí obró éticamente bien. Ahora, enfatizo, no hay trabajos publicados. Nosotros los médicos nos basamos en la ciencia. La ciencia es en base a poder reproducir un elemento científico donde los colegas nos compartimos a unas publicaciones, a unas revistas científicas. Si lo podemos reproducir, es evidenciable; si no podemos reproducir, no es evidenciable, por lo tanto, eso es falaz. Entonces, no hay publicaciones de esa cantidad de producto en esa zona corporal, por lo tanto, no sé en qué se basó él para intentar colocar eso en toda esa lista de pacientes que tiene. Por otro lado, manifestar que hay pacientes que no entran en insuficiencia renal, bueno, gracias a Dios. No hay cuestión de quedarnos sentados a esperar que los pacientes generen esa insuficiencia. De hecho, yo he operado a 2 pacientes a los cuales el colega médico le colocó este producto en los glúteos. Y la indicación del médico de cabecera de esta paciente fue que le sacara la mayor cantidad posible para que los pacientes no entraran en insuficiencia renal. Entonces, la idea es sacar la mayor cantidad de este polimetilmetaquilato para que el cuerpo no haga tanta reacción adversa, tanto granuloma, tanta hipercalcemia o tanto síndrome de Asia. Es tremendo lo que está contando, doctor. Vamos a compartir a continuación y le pedimos a ver si, no sé si nos está mirando, pero cualquier cosa lo puede escuchar. Declaraciones de algunas pacientes con respecto a las operaciones y queremos saber su opinión. ¿Puede ser? Sí. Vamos a escuchar a Gabriela Trench a continuación. Yo fui por hilos tensores y salí rellena como un pavo, no sé cómo decirte.
drenada por todos lados y tengo una bomba de tiempo que nadie me la puede sacar y los médicos me dicen que ni me lo toque porque esto migra y se puede desparramar y morirme en la operación. O sea, es algo que nadie sabe que tenemos. O sea, acá también está complicado el tema porque él tendría que estar inhabilitado porque el Tribunal de Casación tiene que actuar urgente porque ahora Silvina está grave y ojalá Dios le dé mucha vida, pero no hay cantidades de gente que a mí me escriben como estas chicas que están padeciendo como lo padezco yo y tengo problemas en el riñón al igual que Silvina, pero yo despidiendo el calcio y me afecta a los huesos. Bueno, ahí estaba Gabriela Trenchi. Doctor, ahora vamos a compartir su opinión, su respuesta acerca de esto, pero tenemos otro testimonio para compartir. Claro, se daban antes de que finalmente Lotoki fuera inhabilitado y claro, del fallecimiento de Silvina Luna. Escuchamos a Pamela Sosa. A mí en el 2016, cuando fui a verlo, porque comencé a ver los granulomas, él me dijo, mira, Pame, eran las 8 de la noche, chicos. Mira, Pame, vení al quirófano, en un ratito te lo saco, te hago un corte y te saco porque eso es por culpa tuya, porque vos tenés diabetes y tenés una mala cicatrización. Y yo, imagínense, mi cara, digo, me va a operar sin estudios, soy diabética. O sea, dije, salí corriendo y me fui a otra médica y tuve una reunión con otros médicos como con Lo Weinstein. Lo Weinstein es el médico de Silvina Luna y ellos me hicieron, entre varios médicos, me informaron bien lo que tenía y me informaron justamente que mi diabetes se había originado a partir de este producto. Ahí fue cuando yo me quedé impactada, 2016, y comienza el juicio. Bien, doctor, empezamos con el último testimonio, que ya sin conocer, como usted, que es un expertise en la materia, diciendo que se ha operado una persona diabética, como si nada hubiese pasado. Esa es la primera conclusión, y después, ¿qué opina de lo que ha escuchado, ¿no? Tanto de Trenchi como recién Pamela Sosa, que es una modelo. Los pacientes diabéticos pueden ser operados y van a seguir siendo operados. El tema es que al hacer una cirugía electiva, uno lo estudia y lo prepara, inclusive si hace falta habla con el médico clínico para que nos dé las recomendaciones necesarias. O sea que obviamente el paciente diabético es un paciente de mayor riesgo, en especial, por ejemplo, a la posibilidad de infecciones, pero eso no inhabilita a operar a un paciente diabético. Si el PMMA produce o no la diabetes de la paciente que ella refiere, no, desconozco, habría que hablar con un médico clínico y con un diabetólogo y que determine realmente la correlación de eso. Y con respecto a la primera paciente, recuerden que yo les comenté que el PMMA se vendía como un relleno en cantidades de 1 centímetro cúbico, que es la cantidad habitual con la cual nosotros usamos rellenos a nivel facial, y esa cantidad es una pequeña cantidad. El cuerpo no tendría que reaccionar en forma tan agresiva como está reaccionando las personas que tienen gran cantidad de esto en los glúteos, por ejemplo. Entonces, yo por ahora diría a esa persona que no tiene que alarmarse tanto. Ahora, le hago la última pregunta, doctor, de mi parte. ¿Hay posibilidades, viendo el cuadro que mencionaba Gabriela Trenchi también acerca de, obviamente que esto se basa en estudios, depende de que se realicen estudios, pero de que no estemos hablando de metacrilato puro, sino que se hayan hecho mezclas que afectan sobremanera al cuerpo y producen esos efectos? Buena pregunta. Nadie lo sabe solamente el médico efector. Pero la verdad, si inyectó, por ejemplo, polisiloxano, que es silicona líquida, yo no lo puedo saber. Se puede saber con una biopsia, en realidad, y sale perfecto. O sea, si a alguno de estos pacientes se le hace una biopsia, se determina si lo que tiene es solamente PMMA, si tiene PMMA más silicona, si tiene otro producto. Eso sale perfectamente en la anatomía patológica. Así que esa sería la respuesta. Si no, es adivinar. Claro. Doctor, le agradecemos mucho, y antes de cerrar, ¿en cuál asociación hay que fijarse para saber si el médico está habilitado? Porque me dice acá Eduardo Martínez que hay muchas asociaciones. Yo le recomiendo la que nuclea la mayor cantidad de cirujanos plásticos de la Argentina. Se llama Sociedad Argentina de Cirugía Plástica y Reconstructiva, SACPER. Es fácil, SACPER. Y usted lo pueden buscar en las redes, lo pueden buscar en Instagram, lo pueden buscar en internet, y cuando ustedes ingresan, le da la posibilidad, si no tienen el código QR del colega, de poner el nombre y apellido y aparecemos.
Claro. Inclusive SACPER tiene regionales en todo el país. Entonces, los colegas somos socios de la regional y además de socios de SACPER. Por ejemplo, yo soy socio de la Sociedad de Buenos Aires. Me pueden buscar tanto por Buenos Aires como por Argentina y me van a encontrar a mí o a todos los colegas que somos miembros de la sociedad. Perfecto. Doctor, muchas gracias por atendernos. Muy buenas tardes. No, por favor.